58 minutos de la mañana y a esta hora vamos a establecer contactos con Jorge Mora Varela. Él es analista político, está vía Skype a esta hora en Ecuador. Hay que recordar pues que ayer se llevó a cabo una consulta popular propuesta por el presidente de esta nación, Lenín Moreno, que contó ya básicamente con un sí contundente ante estas 7 preguntas que propuso. Una de las más importantes, según pues la opinión pública, es la que impide la reelección presidencial. Señor Jorge, un placer para mí conversar con usted y bueno, preguntarle sobre todo para que la gente conozca el trasfondo de esta consulta. ¿Por qué Lenín Moreno, luego de ser aliado de Rafael Correa, convoca precisamente estas 7 preguntas tan importantes para el pueblo ecuatoriano? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un placer, un saludo al pueblo venezolano. La verdad es que históricamente las revoluciones a veces se fracturan y cuando se fracturan se juegan una serie de intereses bastante interesantes. Y yo veo que la posición del presidente Moreno más bien está aliada hacia la participación un poco más de sectores de derecha, porque la situación financiera y económica del país está bastante tensa. Yo creo que es una medida desesperada, sin embargo, se bloquea y a la larga parece que se echa al traste los logros de la revolución ciudadana. Ahora bien, se busca ciertamente bloquear una posible resurrección de Rafael Correa al mundo político en Ecuador, para borrarlo quizás de una posible elección nuevamente. Sí, y el problema más grave es que el Ecuador ha tenido incapacidad para generar nuevos líderes políticos. En este caso, no hay ninguna figura joven o nueva que se vea en el panorama político ecuatoriano. Y eso abre la puerta para que las viejas figuras, aquellos candidatos tradicionales ecuatorianos, pues estén de plácemes, porque se les abre una oportunidad para que los partidos políticos tradicionales en el Ecuador vuelvan a la palestra política. Bueno, precisamente el presidente Lenín Moreno decía que esto iba a impedir que regresara la vieja política. ¿A qué se refiere precisamente con esta opinión? La verdad es que me parece una ingenuidad por parte del presidente Moreno, porque las medidas y los resultados de la consulta popular generan realmente eso. Se bloquea a Lenín Moreno, perdón, se bloquea a Rafael Correa, sí, pero no se bloquean a los otros candidatos, por ejemplo, el señor Lasso, el señor general Moncayo. Todos aquellos candidatos están libres para participar. La única persona a la cual se bloquea realmente es a Rafael Correa. Y esto me parece que es un error estratégico del presidente Moreno, porque si bien es cierto es impedir que las viejas figuras estén en la palestra, sin embargo se olvidó de la competencia. Ahora bien, no tiene ningún tipo de mecanismo legal o jurídico, según las leyes del Ecuador y las leyes del Consejo Nacional Electoral de su país, volverse a postular. ¿Ya lo mata políticamente? ¿O tiene algún mecanismo para optar? Para la presidencia ya está bloqueado, por lo menos hasta que llegue algún tipo de gobierno, alguien más bien aliado a la derecha o al mismo Lenín Moreno. No existe ninguna probabilidad, salvo que la revolución ciudadana liderada por Correa encuentre otro mecanismo y pues, así como las cosas en derecho se deshacen, pero de momento no hay ninguna posibilidad. Ahora bien, esta ruptura de Lenín Moreno con Rafael Correa, ¿cómo la reciben los ciudadanos a nivel, o sea, electoralmente hablando? ¿Cómo está la posición del actual presidente, tomando en cuenta pues que la consulta popular contó con una amplia participación y además un alto porcentaje de sí, de aprobación? La verdad es que el 82-83% de participación en la votación es bastante alta, es superior a la media tradicional. Realmente en el Ecuador han votado alrededor del 70, máximo el 75%, por eso llega a más del 80%, lo que indica que ha habido una gran convocatoria y un gran interés. Sin embargo, la votación que saca Rafael Correa, sobre todo en las preguntas 2, 3 y 6 correspondientes a la posibilidad de reelegirse, a la posibilidad de Consejo de Participación Ciudadana o a la ley de plusvalía, significa que el presidente Correa saca alrededor de 35-36%, que no es nada despreciable. Significa que un tercio de la votación ecuatoriana está a favor de Rafael Correa, y ese es un segmento de población bastante amplio que no puede descuidarse. Sería un error político pensar que la victoria ha sido absolutamente amplia y, sin embargo, se desconocería a un tercio de la población que cree y apoya a Rafael Correa. A nivel económico, ¿cómo va a favorecer al Ecuador lo que era también la pregunta que tenía que ver con la reducción del área de explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní? Y ya usted mencionaba la ley de plusvalía, precisamente era la derogación de la ley orgánica para evitar la especulación de estas tierras. ¿En qué favorece a nivel económico al Ecuador estas 2 preguntas en particular? Tiene 2 indicaciones. La una de la plusvalía indica que la posibilidad de especular sigue vigente.
Yo creo que es igual una pregunta que hay que manejarla con mucho cuidado. Creo que el presidente Moreno está jugando con fuego porque podría haber una especie de inflación, habría poder indicios de inflación. Sin embargo, en lo de Yasuni, más bien me parece que es una pregunta bastante retórica y política, un tanto demagógica, porque no incide mayormente en el presupuesto nacional, esa área que se reduce, pero genera una gran aceptación popular. En este caso me parece que son estas preguntas de relleno que hacen que la votación para el presidente Moreno haya sido bastante alta. Bien, estamos conversando, recuerden, con Jorge Mora Varela, él es analista político que siguió, por supuesto, de cerca lo que fue esta consulta popular. Ahora bien, y para concluir, porque lamentablemente nos quedan 2 minutos, señor Jorge, ¿cuál va a ser la hoja de ruta del presidente Lenín Moreno para cumplir ahora y hacer pues realidad estas 7 preguntas que le dijo el pueblo ecuatoriano que querían que activara? Mire, me he visto con bastante preocupación las reacciones, sobre todo en redes sociales, por parte de sectores de izquierda y de derecha. Me parece que puede darse un tanto de conflictividad social porque hay gente que defiende aquella posición política de Rafael Correa durante 10 años. Sin embargo, ya se comienzan a ver algunos signos de apertura por parte de la derecha que cree que puede participar de una forma más activa en la economía nacional. Yo creo que el presidente Moreno lo que busca es un poco más de participación de capitales privados. Sin embargo, aquello podría ser conflictivo en la medida que el Ecuador estuvo dispuesto a manejar más bien una política de corte socialista, un día bastante dura. Sin embargo, hoy se trabaja sobre temas de un socialismo un tanto más participativo y muy amigo de la derecha. ¿Pero logró concretarse en algo ese socialismo que proponía Rafael Correa? Me parece que en principio en el Ecuador tenemos algún defecto de tratar de satanizar a aquel que termina y santificar a aquel que viene. Yo creo que la perspectiva política respecto a Rafael Correa no puede darse en estos años, sino que en el transcurso, en el devenir del tiempo. Yo creo que tuvo algunas implicaciones bastante interesantes. La inclusión, la participación, el hecho de desarrollar sectores estratégicos, el intentar cambiar la matriz productiva. Sin embargo, son procesos que no podían llevarse de ninguna manera en el plano de 10 años, sino que requerían un poco más. Por eso es que la intención de poner al señor Lenín Moreno en la presidencia, para que de alguna forma continuase con ese modelo, yo diría, ortodoxo de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, el presidente Moreno ha optado por otro camino, que significa más bien ser un poco más tradicional en la aplicación de políticas, y por ello es que ha buscado aliados en la derecha para intentar hacer un gobierno, yo diría, menos radical, sin embargo, un poco más participativo en cuanto a los capitales, sobre todo financieros. Con eso que me dice, ¿se percibe entonces a Lenín Moreno como un traidor de Rafael Correa? No pongamos como traidor, sino más bien como una persona que piensa diferente y que cree que la participación de los capitales privados es parte de la política. Yo no hablaría de fidelidad o de traición, sino más bien de modelos de desarrollo político. Y en esa medida yo creo que el presidente Moreno tiene la libertad de aplicar las políticas que él considere pertinentes porque es su gobierno, y a la larga creo que eso es aquello que él cree que debe hacer. Señor Mora, un placer para mí conversar con usted. Gracias por estos minutos. Un placer para mí. Muchas gracias. Hasta pronto. Estábamos conversando con Jorge Mora Varela, él es analista político, nos vislumbraba un poco el escenario del Ecuador ahora con esta aprobación, con más del 64% de los escrutinios de esta consulta popular propuesta por el actual presidente de esta nación, Lenín Moreno. Son las 8:06, nos corresponde hacer una nueva pausa acá en Primera Página, pero no se aparte, ya venimos con más.